nosotros también años hablando de esto, que se lleva de la mano con lo que ha expresado el maestro Daniel Marmolejo desde su trinchera con Guerra Híbrida, el documental, el golpe blando, el golpe de Estado blando. El que no quiera ver, pues que no lo vea. El que no quiera escuchar, que no escuche. Pero esto está ocurriendo en México y las cosas cada vez están más evidentes. Salvo que tú me digas otra cosa, Jaime. No, yo coincido contigo, con Marmolejo y el Fisgón, y te voy a decir por qué. Mira, yo creo que, por cierto, que hoy leí una columna interesante de Raimundo Rivapalacio en el que acusa de ser un paranoico al portavoz de la presidencia y al propio presidente, porque desde Palacio Nacional consideran que desde Estados Unidos se está orquestando un golpe de Estado, ¿no? En pocas palabras, para llamar a todos los que creen que hay algo extraño que está pagando como paranoicos, como diciendo, no tienen ni la más puñetera idea de lo que está ocurriendo, chavos, ustedes están deschavetados, no tienen, son unos paranoicos, conspiranoicos. Pero mira, te voy a decir una cosa, el problema con Raimundo, y lo conozco desde hace muchos años, es que Raimundo es siempre quiere tener la última palabra, cree saberlo todo, y hay veces en que yo creo que peca demasiado de arrogancia. Pero mira, te voy a poner un ejemplo para que veas en qué contexto nos estamos moviendo. Es un contexto muy realista, muy realista. Yo recuerdo mucho que cuando estaba ya presentándose como candidato a la presidencia Enrique Peña Nieto, yo tuve una conversación muy, muy interesante con Arturo Valenzuela, que en aquel entonces era el subsecretario de Estado para el hemisferio. Era un cargo muy importante en el Departamento de Estado en el que se deciden las políticas hacia México en particular y el hemisferio en general. Y yo me acuerdo que cuando hablábamos de la posibilidad de que el PRI regresara al poder, porque estaba Felipe Calderón, yo le preguntaba a Fernando Valenzuela, digo, oiga, pero ustedes creen que Enrique Peña Nieto y el PRI ya hicieron su travesía por el desierto? ¿Ustedes creen que el PRI está listo para retornar al poder? Y entonces me decía Fernando Valenzuela, digo, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llaman? Arturo. Arturo, perdón. Gracias. Arturo Valenzuela me decía, no, nosotros hemos hecho un análisis aquí en el Departamento de Estado y estamos convencidos de que este PRI ya no es el viejo PRI, es un PRI renovado y que yo lo veía y le digo, ¿y qué tal si no va a resultar como aquel cuento corto de Monterroso que decía, y cuando desperté, el dinosaurio seguía ahí? Bueno, no me quiso hacer caso. Entonces, para no hacerte cuento largo, se elige Enrique Peña Nieto, a pesar de la campaña que orquestó el PAN dentro del Congreso de Estados Unidos para vincular a Peña Nieto al narco y todo este rollo, ganó el PRI, ¿no? Ya sabemos lo que invirtió Enrique Peña Nieto. Y con el tiempo en el Departamento de Estado se dieron cuenta que la habían cagado y que no, que efectivamente el dinosaurio del PRI seguía vivito y coleando. Bueno, eso te habla de la tremenda desinformación y miopía con que a veces el Departamento de Estado de Estados Unidos ve a México. A pesar de que somos sus vecinos más cercanos, a pesar de que tiene una embajada con analistas de la CIA, de la DEA, de los Marshalls, México en muchos sentidos, para ellos, no saben, yo no sé, nunca le han encontrado la cuadratura al círculo en sus análisis sobre México. Y pasaba lo mismo con Andrés Manuel López Obrador, a quien consideran un líder populista y de izquierda, y de ahí no lo sacas, ¿no? Sin tener en cuenta que Andrés Manuel López Obrador es una personalidad muy compleja, ¿no? Muy puntiaguda, no sabes por dónde agarrarlo, ¿no? Entonces, yo creo que a veces el Departamento de Estado, por ejemplo, en conceder el beneficio de la duda a mexicanos contra la corrupción y pensar que López Obrador tiene algo de comunista, izquierdista, y pensar que los medios, grandes corporaciones, son medios que le están haciendo un servicio real a la democracia, se siguen confundiendo desde Estados Unidos. Pero ¿cuál es el otro añadido en el componente de este análisis? Las grandes corporaciones en México, que son extensiones de las grandes corporaciones en Estados Unidos y Europa, y esas ya se manejan solitas. Esos tienen sus propios ajedrecistas, tienen sus propios operarios de campañas negras, ¿no?
Y entre las grandes corporaciones, entre la avidez de las grandes corporaciones por seguir gozando de los privilegios y de las concesiones y seguir robando de la energía y robando del pueblo mexicano y de la falta de visión del Departamento de Estados Unidos, tienes este cóctel, ¿no? De campañas, ¿no? Que se van orquestando y que efectivamente encajan de lo que es un golpe blando de medios de comunicación puestos al servicio de los grandes intereses, y yo creo que estamos en ese escenario. No hay que hacernos tontos, y no, esto no es un tema de paranoia o no paranoia, estamos hablando de intereses reales, muy concretos de las grandes corporaciones como Iberdrola, las mineras, la gente, los chinos que están entre el litio y Estados Unidos. En fin, yo creo, por consiguiente, que sí estamos ante una guerra híbrida y ante un golpe blando que muchos se van a empezar, o muchos no van a querer ver, porque son como los avestruces que meten la cabeza en la ojera, porque dicen, no, ustedes los de izquierda están locos, ven moros con trachetes por todos lados. Pues no, señor, ya a las pruebas me remito y ya el tiempo va a decir si nosotros estábamos alucinando, querido Vicente, o no. Así es, por cierto, para cerrar, si me permites, querido